continuar con esta serie que pues particularmente la he encontrado como muchos recursos y muy interesantes como para irlos incorporando en muchos aspectos de mi vida personal, profesional y demás. La vez pasada, cuando ponga la pantalla, vamos a retomar una diapositiva de algo que hablamos la vez pasada, que sé que creó bastante inquietud, pero creo que más en aspectos positivos que cualquier otra cosa. Si alguien tiene alguna inquietud que le haya surgido, algún comentario o algo que desee compartir antes de iniciar, bienvenido, bienvenido al comentario. Pueden abrir No, el micrófono para participar. no sé, Claudia, Bueno, ¿qué quieres mientras decir? que las personas entonces se animan a comenzar con su participación, yo también los saludo. Qué bueno, Juan Ramiro, que sigamos con este tema. Y durante estos días yo he estado identificando en los diferentes mensajes de televisión, en los memes, incluso en las conversaciones que he tenido con amigos y familiares, cómo las emociones están tan presentes en nosotros y cómo estas emociones en ese tiempo de cuidado en casa, de alguna manera están más perceptibles, más registradas, estamos más pendientes de ellas. Y me parece rico que este tema central del sistema de apoyos estés tomando este rumbo o esta reflexión con respecto a la inteligencia emocional, porque yo sé que nos va a traer muy buena información respecto al sistema. Alejandra quiere participar. Sí, Claudia, pues yo quería mencionar que me parece un tema muy agradable, muy llamativo. Hace poco escuchaba de un médico psiquiatra que tiene un canal por YouTube. Escuché algo que me llamó mucho la atención y él decía que la mayoría de personas no sabíamos asimilar o expresar las emociones y que por ese motivo muchas veces se desencadenaban ciertas situaciones de tema mental, de tratado pues de tema de psiquiatría y psicología, por esa pequeña pero a la vez grande razón que es no saber expresar las emociones. Gracias, Alejandra. Entonces voy a compartir pantalla, Claudia. ¿Listo? Bueno, entonces, la semana pasada, el sábado, terminamos haciendo reflexiones acerca de esta relación que hemos encontrado donde científicos, psicólogos y psiquiatras han establecido que existe una relación directa entre la inteligencia emocional y la salud mental. Eh, Esto nos lleva a nosotros entonces a inducir y a deducir que pues una persona con, digamos, una alta inteligencia emocional es una persona menos propensa a sufrir, digamos, algún tipo de trastorno duradero, leve o momentáneo de salud mental, ¿cierto? Y debido a que ya entendemos que la salud mental es algo que se puede ir adquiriendo con la edad, como lo dice allí, podemos entonces nosotros establecer que muchos de los trastornos, digamos, no fisiológicos, relacionados con salud mental, de alguna manera podrían ser, ojo con esto, vuelvo y lo repito, con ayuda terapéutica profesional de psicólogos y psiquiatras o de profesionales competentes para ello, podría ser factible una recuperación de estos trastornos de una manera, digamos, más propicia. Listo. Entonces, todo lo que vemos allí resaltado en amarillo
son conclusiones que hemos sacado de hallazgos que existen en Internet, estudios y demás, ¿cierto? Entonces, varias conclusiones que sacamos es que a medida que nosotros vamos creciendo, ¿cierto? Podemos ir aumentando la inteligencia emocional, reparar estados complejos y negativos emocionales es factible a través de la inteligencia emocional y las personas que padecen de inteligencia emocional psicológicamente pueden llegar a ser diagnosticadas con algún tipo de trastorno, ¿cierto? Emocional. Y la baja capacidad para reparar los estados emocionales influyen entonces en la sintomatología depresiva, entre otros trastornos. Esta otra diapositiva la voy a pasar muy rápido porque yo quiero llegar entonces a una reflexión personal que yo me hago y la comparto con ustedes, que creo que la he venido compartiendo en todo el tiempo que nos hemos conocido aquí en Asobim. Entonces, es la siguiente. Si la relación entre la inteligencia emocional y la salud mental es directa y recíproca, podría decir que una persona con discapacidad emocional y que ha sido diagnosticada con algún trastorno, al menos leve, podría tener esperanza para recuperación, para su recuperación y considerar la inteligencia emocional como una herramienta estratégica para esa recuperación. ¿Alguien quiere en este momento aportar o debatir lo que estamos hablando? Claudia, ¿tú ves a alguien? Sí. No, mientras que se animan entonces a participar, a abrir el micrófono o a intervenir por el chat. Ramiro, surge de nuevo la palabra recuperar, surge de nuevo la palabra restablecer, sanar, resarcir. Toda esa enredo emocional, todas esas dificultades, todas esas confusiones emocionales que nosotros tenemos a lo largo de la vida. Me parece muy importante eso en este momento. Gracias. Listo. Y lo más interesante, Claudia, es que cuando hablamos de una herramienta estratégica, entonces puede ser algo que nosotros perfectamente podemos planear. Y esto, si nosotros hacemos acopio de aquello que hablamos de la responsabilidad, de todo el proceso cognitivo y demás, nos damos cuenta que la inteligencia emocional sí puede ser una estrategia, una herramienta estratégica que nos facilite y contribuya a la búsqueda de ese estado emocional y de bienestar integral que buscamos. Cuando yo hablo de bienestar integral es en la parte emocional, en la parte profesional, en la parte afectiva, en la parte de relacionamiento intrapersonal y interpersonal, ¿cierto? Entonces me refiero a todos estos estados factibles. Y esta reflexión la encuentro también muy, digamos, direccionada con algo que yo no sé si ustedes recuerdan a Ismael Cala, que era uno de los presentadores de CNN en español, que es una persona que se ha dedicado a precisamente a trabajar en la inteligencia emocional, y en este momento pues es uno de los grandes conferencistas a nivel internacional, tanto en idioma español como en inglés. Entonces, Ismael Cala, dentro de algunos artículos que he leído acerca de él, dice lo siguiente: a pesar del impacto que ha causado la teoría de la inteligencia emocional, hago un paréntesis aquí, acordémonos que la inteligencia emocional aparece ya como un compendio importante a partir de 1995, ¿cierto? Entonces es algo que tiene aproximadamente 25 años de haber sido dado como a conocer a nivel mundial. Entonces, a pesar de esto, aún no vemos formalizadas todas las claves en nuestros escenarios más cercanos, como son el trabajo, las escuelas y ámbitos personales. Desde la psicología, o sea, esto no es algo que se le ocurrió a alguien, sino que vienen estudios desde la psicología y otras disciplinas y ciencias
Y el mundo del crecimiento personal se asume que educar en emociones es una clara responsabilidad. O sea, esto es algo que lo que está diciendo aquí Ismael Cala es que debería ser incorporado dentro de muchas formas de educación, porque esto es facilitar una mejor estrategia de vida. Entonces miren que cuando yo hablo de estrategia no soy el único que piensa acerca de ello. Es tener ante nosotros nuevas posibilidades de crecimiento. Asimismo es también esta materia poderosa que nos facilita el poder de relacionarnos mejor para optimizar el ámbito laboral y por supuesto el personal. La inteligencia emocional puede verse como ese botón que todos deberíamos pulsar para dar forma a una vida más auténtica, acorde a nuestras necesidades, para ganar en autocontrol, en visión de progreso y en empatía para hacer un mundo mejor. ¿Qué quiero decir yo aquí respecto a esta diapositiva y esta reflexión de Ismael Cala? Lo que es la inteligencia emocional y toda la teoría y todas las técnicas que están relacionadas con ella han sido tomadas en los últimos tiempos por lo que llamamos nosotros los coach ontológicos y las personas que se han dedicado al coach como para entrenamiento de las habilidades de las personas en la vida profesional, ¿cierto? Entonces, existen como dos partes importantes. Una es la parte práctica que la han tomado psicólogos y otro tipo de personas, ¿cierto? Para hacer entrenamiento de grupos profesionales, grupos de liderazgo y demás. Y hay otra parte que es de los estudiosos, de los, digamos, los psicólogos, psiquiatras y demás, que han tomado esta teoría y la han incorporado en corrientes como la cognitivo-conductual, ¿cierto? Entonces, esto es lo que nos ha motivado a que nosotros empecemos como a leer acerca de esto, porque hay una cosa muy importante. Detrás de todas estas teorías y todos estos movimientos, de todas maneras, hay como una corriente muy grande de personas que han hecho de esto digamos, un sistema de vida para sobrevivir económicamente, y no muchos de ellos han sido lo suficientemente preparados como para tomar, ya sea un tratamiento pedagógico o una propuesta de, digamos, de técnica de incorporación o de asimilación de esto en las vidas profesionales de algunas personas, ¿cierto? Entonces, yo parte también lo que busco con esto es que nosotros aprendamos de eso, por si en algún momento queremos aprender de las herramientas, sepamos acercarnos a las personas que realmente están con competencia para servirnos de guía o de entrenadores o demás. ¿Alguna inquietud al respecto? Pueden abrir el micrófono si tienen alguna pregunta. Si otro coach también tiene que ver con estos términos que estamos manejando, si tenemos alguna anécdota con respecto a eso. Bueno, yo sigo rastreando, Juan Ramiro, palabras recurrentes y otra vez aparece la responsabilidad. O sea, esa elección que hacemos día a día, pues de lo que comemos, de lo que vestimos, de lo que hacemos, pero también de las emociones, de la forma como las expresamos y del proyecto de vida que cada uno tenemos. Entonces, de nuevo, como me llama a mí en lo personal la atención, cómo me indica que la responsabilidad es la forma como yo voy a asumir el presente y el futuro de mi vida, no solamente con un diagnóstico que ya tengo, no solamente con una edad que ya tengo, con una profesión que ya tengo, sino que voy a hacer responsablemente con todo eso que tengo, incluyendo mi paisaje emocional. Me parece muy interesante el compendio que estás haciendo, Juan Ramiro. Si alguien más quiere participar, puede abrir el micrófono. Bueno, entonces continúo. Precisamente de eso vamos a hablar hoy, Claudia, de lo que acabaste de decir. Entonces, entendiendo esto, nos damos cuenta que como es que puede ser visto como una herramienta estratégica, entonces las estrategias requieren de recursos. Y la teoría de la inteligencia emocional nos los proporciona de una manera muy clara y, digamos, sencilla, ¿cierto? Entonces,
nos hace claridad sobre lo siguiente. Lo primero es que después de que hablamos de las diferentes inteligencias que existen, que hasta el momento, antes eran 9, en el momento ya hay 12, y dentro de esas 9, una de las que se incorporaron fue precisamente la inteligencia emocional. Entonces ya en este momento, digamos que sobre todo en el ámbito empresarial, el cociente intelectual se deja un poco de lado y se empieza a tomar más como un criterio de selección de personal y demás, lo que es las capacidades personales visibilizadas a partir de la inteligencia emocional, ¿cierto? Sobre todo porque las personas que han incorporado el manejo de la inteligencia emocional en sus vidas son personas que tienen la capacidad de gestionar más su sentido de felicidad, de convivencia, de bienestar y demás. Entonces, continuando con esto, se ha demostrado que el cociente intelectual no es tanto el responsable del éxito de las personas en el ámbito de vida, sino que es más la inteligencia emocional a nivel de digamos, su ámbito profesional, su ámbito personal y su ámbito social. ¿Por qué? Porque se ha demostrado ya, y esto está demostrado estadísticamente, que el éxito, sobre todo el éxito profesional de una persona, depende más de la inteligencia emocional que el cociente intelectual en un 80% más de la inteligencia emocional. Y se ha demostrado lo siguiente: dos personas con el mismo nivel de cociente intelectual, en la misma posición, en una misma entidad, quien tenga más inteligencia emocional está en mayor capacidad de triunfar y de hacer carrera en la empresa que una persona que no tenga esa misma capacidad de manejo de su inteligencia emocional. Listo. Entonces esto ya pues se ha comprobado, no es algo sacado pues como del el sombrero de un mago, sino que hay estudios muy serios alrededor de esto. Listo. ¿Por qué? Entonces aquí viene una parte de lo que es relativo a eso. Estamos hablando de relatividad. Y dice así: las emociones son un mecanismo de supervivencia relacionado con la inteligencia y ha aprovechado la evolución de las especies, lo cual nos ha permitido sobrevivir. Listo. Entonces, de aquellos seres que han manejado la situación de una manera más racional, son esos seres que han podido evolucionar. Por allá cuando empezaron, antes de hablar de la inteligencia emocional, se habló que el ser humano había podido sobrevivir siendo una criatura con menos defensas, siendo más débil que muchas criaturas de mayor fortaleza, había logrado sobrevivir sobre otras criaturas, no porque hubiera desarrollado más las garras o su fuerza muscular o demás, sino porque había desarrollado una cosa y había sido que había desarrollado la habilidad de utilizar las extremidades superiores como herramientas, y al utilizar las manos como herramientas le había permitido de alguna manera acercar más elementos cerca de donde los percibía de mejor manera, o sea, de la boca, de los ojos y demás, y esto había permitido empezar a desarrollar el neocórtex en el cerebro, y de esta manera había podido desarrollar unas habilidades que otras especies no lo habían podido hacer, ¿cierto? Entonces, esto empieza a demostrar que el desarrollo de esa inteligencia emocional prevalecía sobre otras capacidades o habilidades de otras especies. Por lo tanto, las emociones como tal no se deben considerar negativas o positivas, sino que todas las emociones deben ser consideradas necesarias. Esto hace que sea relativo al contexto en el que se producen. Ya vamos a entender por qué, ¿cierto? Entonces,
no es que las emociones sean negativas o positivas, sino la forma en que nosotros las manejamos dentro de un contexto específico es lo que hace que nosotros manejemos una situación específica. Listo. No podemos prescindir de las emociones. Las emociones nos permiten afrontar las diferentes situaciones de manera adecuada, pero requerimos la activación de impulsos para poder usar nuestras habilidades con el fin de resolver esas situaciones apropiadamente, ¿cierto? Entonces, cuando ya empezamos nosotros a decir que requerimos activación de impulsos, acuerden que las emociones son la activación de algo que nosotros sentimos a través de los sentidos, nos llega al cerebro y hay una primera parte cognitiva donde el cerebro coge esa sensación y activa una emoción que es una reacción, ¿cierto? Pero cuando ya ese impulso, ¿cierto?, lo utilizamos para usar habilidades con el fin de resolver una situación, ya empieza a entrar el proceso cognitivo del pensamiento. Entonces empieza a haber una racionalidad, que esa fue la charla que terminamos la clase, la charla pasada, que hablábamos de emociones, de pensamientos y de inteligencia, ¿cierto? Ya en este momento estamos pasando netamente del pensamiento a nuestro fin, que es del proceso cognitivo, que es la acumulación de saberes y cómo utilizarlos, y en este momento ya del proceso cognitivo vamos a la inteligencia, y es cómo vamos a utilizar todos esos saberes y conocimientos para hacer algo útil de ellos, sobre todo útil en nuestro vivir. Pero aquí viene lo importante y es qué es lo que nosotros sentimos, cómo lo sentimos y cuándo esas emociones deben ser manifiestas. Listo. Entonces aquí queremos nosotros decir que muchas de esas emociones y cómo las manifestamos son relacionados con nuestra experiencia y nuestro conocimiento y por lo tanto son arraigadas en cuestiones culturales, aprendidas a partir de donde nosotros vivimos, ¿cierto? Entonces muchas veces nosotros dependemos de cuáles son los modelos sociales y el contexto donde nos encontremos, donde realmente podemos demostrar si una emoción y la forma como la demostramos es adecuada de hacerlo o no. Vamos a ver algunos casos y yo quisiera que aquí intervinieran otras personas enseguida. Desde niño nos enseñan a manifestar las emociones y por lo tanto a dirigirlas correctamente. O sea, la inteligencia emocional nosotros no la podemos, sino la adquirimos desde niño. Pero cómo nos las enseñaron es la diferencia que hace que sea relativo a un contexto o a otro y que sea, ahí es donde nosotros encontramos que hay unas personas que reaccionan de una manera, digamos, más adecuada que otras personas ante cierta situación. Ya les voy a dar un ejemplo. Sin embargo, hay que conocer estos códigos para crear estereotipos. Entonces, ¿alguien tiene algo que decir en este momento? ¿Quiere hacer una pregunta? ¿Tiene algún cuestionamiento? Claudia, Lucero, que la veo que está por ahí, alguna otra persona que esté por allí para que intervenga. Yo les pongo un ejemplo muy claro de algo que yo viví. Pues si quiere empiezo yo, sobre todo en este tiempo de cuidado en casa, donde vemos la dificultad que tenemos los hispanos de tener la separación de los 2 metros entre cada persona, este distanciamiento físico necesario para evitar el contagio. Y donde hay otras comunidades, sobre todo las nórdicas, que no necesitan que se esté haciendo insistencia en el distanciamiento físico. Me parece que ese es uno de los códigos que hemos ido implementando o adquiriendo a través de la cultura. No sé si alguien más quiera participar. Gracias. Bueno, yo les voy a contar una experiencia acerca de cómo son esos códigos ante situaciones extremas. ¿Listo?
Yo algún tiempo viví en el norte de los Estados Unidos y me tocó asistir a un entierro. Ustedes no se imaginan la diferencia que hay entre un entierro en los Estados Unidos o en esta cultura y uno con respecto a los nuestros, ¿cierto? Murió en una situación, digamos, muy trágica, muere una persona en un pueblo relativamente pequeño, era una persona, pues, por sus condiciones de edad, de todas las cuestiones, era una persona muy querida dentro de la comunidad. Y obviamente esta persona tenía allegados familiares y dolientes. Pues para mí fue de las cosas más extrañas del mundo porque murió a mí me dolió muchísimo la muerte de esta persona y fuimos al cementerio y eso es como en las películas. Van todas las personas, se hacen alrededor de la tumba donde van a enterrar a la persona, del la hueco pues en la tierra, todos de negro, algunas personas con lentes oscuros, pero nadie hacía la más mínima manifestación de dolor. Y yo sabía que allí habían personas que se estaban muriendo de dolor, pero nadie lo manifestaba. Luego de allí, no todos, algunos invitados, fuimos a la casa de esta persona que acababa de ser enterrada y sus dolientes habían preparado y muchas otras personas habían llevado un banquete, pero un banquete, hagan de cuenta como si estuviéramos en Navidad. La mesa muy bien preparada, había más que todo como no licores fuertes, sino como vino y este tipo de cosas, y la gente conversaba, hablaban, como si nada, y las personas que nos servían eran los allegados, o sea, los que habían perdido a su ser querido eran quienes nos estaban sirviendo. Yo me sentía súper mal. En cambio, un entierro aquí, ustedes han visto que aquí se llora, se tiran sobre el féretro. Bueno, esto es completamente diferente. Si nosotros hubiéramos manifestado ese dolor de la manera que lo hacemos con el tropicalismo que lo hacemos nosotros allí, hubiera sido muy mal visto. Y si una persona de estas viene aquí y hace esa manifestación tan seca y fría del dolor, aquí nosotros decimos, ah, no, es que la mujer con toda seguridad tenía un amante y creamos una cantidad de historias alrededor de eso, ¿cierto? Entonces, miren que esos códigos son creados y nosotros los podemos de alguna manera manejar, gestionar o controlar. Pero no, la emoción no dejó de existir, nunca dejó de existir. Allí habían personas que de verdad dolían mucho a esta persona y fueron afectados emocionalmente durante muchos meses, ¿cierto? Pero no dejaron, digamos, que la manifestación del dolor se exacerbara como lo permitimos nosotros. No sé si alguien tiene algo que comentar con respecto a esto o no. Listo, muy bien. Entonces, hablando de esos códigos, digamos, por ejemplo, solamente y por eso pongo la imagen allí de la diferencia entre hombres y mujeres. Si nosotros hablando en términos coloquiales en la vida de los negocios, nosotros decimos que un tipo es un zorro o decimos que una mujer es zorra, ¿ustedes qué me contestan? Yo quiero que ustedes me digan cómo serían las manifestaciones emocionales de un tipo que le digan que es muy zorro en los negocios y una mujer que le digan que es muy zorro en los negocios. Margarita Zapata, contame vos, ¿qué me podés decir de esto? Pues Juan, es que estaba pensando precisamente en eso, en que pues obviamente la mujer cuando es zorra se le da una connotación sexual, una connotación inmoral, mientras que el hombre tiene una connotación más llevada al lado de la astucia, de la sagacidad, ¿cierto? Y nosotros lo seguimos manejando de esa manera. Y yo, lo que pasa es que creo que es pertinente, por ejemplo, con eso que tiene que ver con la cultura, en cómo a las mujeres se nos permiten unas cosas
y a los hombres otras, en términos emocionales. Entonces pensaba en los duelos cuando tú hablas de la pérdida y pensaba como una mujer en una tusa, por ejemplo, lo normal es que, bueno, llore, se ponga muy triste, pero el hombre que se vaya a conseguirse otra. Entonces, para uno está bien visto y para el otro, para la otra está mal visto. Entonces, digamos, pero el sentimiento sigue siendo el mismo. Entonces, la manera como se manifiesta esa emoción no es que sea correcto o incorrecto, sino que no se le está haciendo lo que tú dices, no se está manejando la emoción. Y por eso muchas veces, en muchos casos, hay seres humanos que no hacen nunca un duelo, porque no quieren, digamos, responder a esos estereotipos sociales. Entonces, vea, si perdió a alguien, pues llore, grite, patalee, que seguramente lo más no espera si sigue llorando un mes, o 2 meses, un año. Pero sí hay que hacer darle como libertad al sentimiento, ¿no? Para que la emoción se pueda manejar. No, Juan, no es eso. Yo creo que dijiste unas cosas bastante certeras, y es darle libertad al movimiento, perdón, al sentimiento y a la emoción. Lo que nosotros no debemos reprimir es el sentimiento y la emoción. Lo que sí podemos gestionar o controlar es cómo lo manifestamos y en el momento adecuado o la forma apropiada de manifestarlo. Ahí es donde está la clave importante de lo que es la inteligencia emocional, y vamos a ver más adelante por qué. Primero, porque las emociones... Pero sí, una pregunta, te voy a interrumpir aquí, es claro. ¿cuándo esa forma es adecuada o no? Ya lo Digamos, hay unos límites o unas restricciones, ¿cómo es eso? Acuérdate que eso es cultural, ¿cierto? Lo importante es no caer en los estereotipos, ¿listo? Pero eso es cultural. Nosotros somos reconocidos como uno de los países más alegres del mundo, ¿cierto? Porque nosotros somos muy propensos a expresar de manera desbordada nuestras emociones, ¿cierto? Entonces, para nosotros en Colombia, en Medellín, la alborada del 1 de diciembre es una forma de manifestar la emoción, ¿cierto? Y para mí es aterrador. Pero eso es aterrador, y ¿por qué es cierto? Pero entonces, entonces vamos a empezar a entender cuándo podría ser adecuado o no, y como te digo, eso es relativo, y ahí es donde viene la parte de inteligencia, que tú hace 8 días nos dijiste muy claramente que es la herramienta para, ¿cierto? ¿Cómo fue que nos dijiste que era inteligencia? Que era la herramienta para uno poder manejar las situaciones, ¿sí o no? Entonces, sí, ahí... lo que tú te puedes apropiar, ¿cierto? Para darle curso a la emoción. Listo, pero la inteligencia, cuando hablamos de inteligencia, porque yo lo copié, porque me pareció muy apropiado, porque dijiste que eran las herramientas que se utilizaban para uno manejar una situación, ¿cierto? Sí, y me parece que es una forma muy apropiada de expresar la inteligencia. Y a esa parte es que vamos a hablar. Entonces, nuestra competencia social, ¿cierto? Entonces, acuérdate que estamos hablando, y ya vamos a hablar de por qué competencia social. Nuestra competencia social nos indica cómo adaptar nuestras emociones y sus manifestaciones a lo que son las reglas, ¿cierto? En Estados Unidos no sería apropiado que yo saliera a manifestar de manera exacerbada mi dolor por esta persona, y aquí sería todo lo contrario, pero la emoción y el sentimiento de todas maneras está presente, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo se debe, por ejemplo, minimizar una emoción? ¿Cierto? O cuándo se debe maximizar la emoción, o cuándo se debe compensar la emoción. Entonces, pongo 3 ejemplos. Minimizar una emoción. Yo soy el más mazo, o el más
nerdito del salón, el que siempre saco la máxima nota, ¿cierto? Y ahí el examen, el profesor nos entrega el examen y yo saco 10 en el examen, entonces salgo corriendo, cojo el examen, lo pongo hacia el frente de toda la clase y digo, uy, me saqué 10, yo soy el mejor, ¿cierto, Tim? Cuando me doy cuenta, fui el único que saqué 10 y todos los demás perdieron, ¿cierto? Eso no es indicado, ¿cierto? Es una emoción, es decir, ay, qué bueno, me fue muy bien. Es allí, minimizar la emoción puede ser lo más acertado, listo. Mientras que, por ejemplo, yo tengo a un niño, tú que trabajas con infantes y con niños, yo tengo un niño que ha hecho un esfuerzo muy grande, digamos, para sumar o para leer una palabra. Y el niño logra finalmente leer la palabra. Entonces tú le dices, ah, muy bien, esto pues no le estás dando la debida emoción a ese niño. En cambio tú dirías, bravo Juanchito, lo lograste si ves que eres capaz. Es maximizar en la expresión allí puede acarrear sentido de logro, de triunfo, de haber completado, ¿cierto? Entonces, allí maximizar puede ser una cosa muy importante, ¿cierto? O compensar puede ser el de una persona que llega y me dice, alguien con quien yo, digamos, un amigo, que está casado con una persona que a mi esposa no le cae bien y nos invita al cumpleaños de la esposa en la casa. Entonces me dice, Juan, ¿por qué no venís con fulanita que vamos a celebrar, nos tomamos unos tragos, yo le voy a llevar una serenata y que es que mi esposa está cumpliendo años para que te vengas con fulanita? Entonces, si yo le llego a decir, hombre, claro que voy, yo sé que mi mujer se va a poner furiosa, voy a tener un problema en mi casa, se me va a crear. Entonces, como yo digo, mírame, qué pena, pero ese día tengo otra invitación, no puedo, ya me dijeron primero, ya nos comprometemos, pero ve, dale las felicitaciones a tu esposa, decirle que un abrazo y le mando un ramo de flores, ¿cierto? Entonces, esa es como la forma como nosotros manifestamos y quedamos bien ante todo el mundo, ante nosotros y manejamos muy bien la situación. No sé si los ejemplos fueron claros. Sí, sí, ¿Cierto? perfecto. Bueno, yo podría tener otro ejemplo, Juan Ramiro. Sí. En estos días yo me estoy haciendo un tratamiento odontológico bien largo y bien difícil. Ajá. Y hablando con mi hermana, ella me decía, no, pero no es tan horrible. Y yo, ay, Fanny, es que yo tengo unos recuerdos tan horribles de la odontología cuando éramos chiquitas. Y ella me dijo, ven, en cambio yo no, yo tengo un muy buen recuerdo. Y yo, pero ¿por qué? Que porque mi mamá cuando íbamos a odontología, a la salida nos dejaba comer todo el helado que quisiéramos. Entonces, claro, mi mamá pensando en que la temperatura favorecía y bueno, y nos daba el helado porque nos gustaba el helado. Ella encontró entonces en la compensación de ese helado el dolor, la incomodidad de una cita odontológica, lo que a mí no me alcanzó a compensar porque yo sigo teniendo grandes dificultades con la visita al odontólogo. No sé si el ejemplo de compensación sea válido. El ejemplo es muy válido, Claudia, porque acuérdate que nosotros aprendemos, ¿cierto? Eso es un proceso cognitivo, nosotros aprendemos y lo incorporamos. Seguramente Fanny tuvo una mejor experiencia que tú, no por lo que tu mamá lo hizo de una manera muy adecuada, pero seguramente Fanny tuvo algún otro tipo de experiencia, de pronto no tuvo tanto dolor cuando le hicieron el tratamiento como tú y tú lo incorporaste. Lo importante es que lo estás racionalizando y al racionalizarlo es donde viene la parte que tú puedes empezar a manejar la emoción, ¿cierto? Ahí es donde nosotros podemos hacer eso y no nos dejamos enganchar por la emoción, porque tú sabes que de todas maneras tienes que ir donde el odontólogo, ¿cierto? Entonces, dejarte
enganchar por la emoción, por esa parte, es donde no es, digamos, no está presente la inteligencia emocional. ¿Ibas a decir algo, Margarita? Sí, es que estaba pensando que en el ejemplo de Claudia está el tema de los aprendizajes. Y como tú lo acabas de decir, el tema de la experiencia. Y cómo a nosotros a veces nos cuesta entender ese tema de las experiencias. Por supuesto, para Fanny debe ser extraño, a lo mejor Fanny nunca sintió dolor en el odontólogo, bueno, su memoria está más relacionada con la satisfacción, con lo que pasaba después de que iban a comer el helado, pero para Claudia estaba más relacionada con el dolor. Entonces, es lo que pasa con los miedos, que a veces a nosotros nos da tanta como impresión, digamos, o nos cuesta tanto entender que otra persona sienta miedo frente, por decir algo, a montarse en un ascensor. Pues yo me meto en un ascensor y no pasa nada, pero yo no sé qué está sucediendo con el otro. Entonces, pero ahí hay una cosa que me gustaría tocar, Juan, y es que más allá de la inteligencia, de lo que estamos hablando, que yo puedo tomar esas herramientas que me permiten racionalizar, concatenar un hecho con el otro, hacer, digamos, como una secuencia de forma inteligente, ¿cierto? Bueno, pero todo el mundo entra y sale y no pasa nada, es decir, podría hacer muchas cosas, pero hay cosas que están en el inconsciente, ¿cierto? Que no las hemos tocado, de pronto no sé si las vas a tocar más adelante, que uno no entiende, ¿cierto? Como que uno dice, pero ¿por qué a mí cierta situación me genera esta emoción que al resto del mundo no se la genera? Ya vamos a tocar precisamente esos temas. Hacia allá vamos, Margarita, porque pues esto es apenas el inicio. Listo. Y a través de cómo, precisamente, cuáles son las competencias emocionales que tenemos, ¿cierto? Entonces, aquí acordémonos la diferencia entre competencias, habilidades y capacidades, entendiendo la capacidad como todo lo que nosotros estamos en capacidad, propensos a aprender. Las habilidades es lo que nosotros aprendemos para hacer, y la competencia es cuando nosotros, tanto las capacidades como las habilidades, lo llevamos al punto de la excelencia, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de la competencia emocional es cuando sabemos que tenemos la competencia, porque con la competencia prácticamente todos nacemos, ¿cierto? La habilidad es lo que nosotros, digamos, transformamos, estamos en capacidad de transformar, y con estas dos juntas nos volvemos a hacer las cosas de la manera, digamos, excelente. No en la palabra excelente, pues, sino excelente, es de hacerlo bien y de manera adecuada, ¿cierto? Entonces, las habilidades adquiridas en la práctica diaria son necesarias para manejar eficazmente nuestras emociones, ¿cierto? O sea, la experiencia es la que nos permite a nosotros, acuérdense, vuelvo, insisto, con la parte cognitiva, ¿cierto? Lo que nos permite a nosotros considerar que vamos a manejar las emociones. Todas estas habilidades que vamos a hablar son aprendidas, por lo tanto pueden ser trabajadas y modificadas en cualquier momento o situación. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú estás en Estados Unidos y quieres manifestar dolor, no lo puedes hacer como lo manifiestas en Colombia, pero eso no quiere decir que si te vuelves a Colombia tienes que conservar lo que aprendiste en Estados Unidos. Aquí el aprendizaje, acuérdate que es inteligente y es la capacidad de adaptarte a las situaciones para poder resolverlas adecuadamente. Listo. ¿Algo más, Margarita? Sí, yo quiero darte un ejemplo práctico. Sí. Yo soy profesora de dibujo. Sí. Y yo siempre he dicho que nosotros, todos los seres humanos, tenemos la posibilidad y la capacidad de aprender a dibujar. Y para aprender a dibujar tú desarrollas unas habilidades. Es decir, hay personas que aprenden, por ejemplo, son capaces de dibujar una figura humana, hacer un bodegón, una composición, lo que sea, porque se entrenaron, porque además hay unos métodos específicos para hacerlo.
Pero no todos van a ser artistas, de todas maneras. Pero sí, lo que tú estás hablando ahí, es decir, yo tengo la capacidad, es esa potencia para hacerlo. Estoy ahí en potencia para hacerlo. Cuando yo me dedico a ejercitarlo, es posible que lo logre. Sí, pero no necesariamente llegas a ser excelente. Listo. Porque para eso ya tú como docente y profesora sabes que hay otra cantidad de cosas que hay que hacerlo. Pero lo importante es eso, que todos estamos en capacidad. Listo. Y esto es muy importante que lo veamos porque, vuelvo, insisto, si esto nosotros lo traspolamos, ¿cierto?, a lo que son las deficiencias emocionales, yo hoy digo, es mi teoría, aquí podrá llegar un psicólogo y me dirá, eso no es cierto, pero yo digo que todos estamos con la competencia para sacar adelante nuestras habilidades emocionales. Listo. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque estas son las 5 competencias emocionales que desde la inteligencia emocional nos propone ay, se me olvidó, el autor de esto. Listo, entonces son la autoconciencia emocional, el autocontrol emocional, la automotivación, la empatía y las habilidades sociales. Si nos damos cuenta, son 3 que son nuestras y son 2 que son externas. Listo, pero que sin las 3 nuestras, las externas, no podrían funcionar. Y cualquier persona que tenga digamos, alguna descompensación emocional o algún trastorno emocional, de alguna manera está relacionado con una de estas o con varias de estas 5 competencias. Listo, muy bien. Veamos entonces esta competencia emocional. Listo. La autoconciencia emocional, o sea, la conciencia de sí mismo. Cuando hablamos por allá de conocernos a sí mismos, es por esto. Por eso, cuando yo empecé a trabajar esta serie de GPS, los fui trabajando de a poquitos, porque si no hubiéramos hablado en aquel momento qué es la conciencia de nosotros mismos, y si no hubiéramos hablado del proceso cognitivo, no podríamos entender hoy qué es la conciencia de uno mismo, ¿cierto? Es la habilidad de conocer nuestras emociones y sus consecuencias. Es tal vez lo que tú estabas diciendo ahora, Margarita. Pero sigamos, porque aquí hay técnicas para estas competencias poderlas, digamos, adquirir y masterizar. Listo. Es importante conocer el modo en que nuestro estado de ánimo influye en nuestro comportamiento. ¿Qué quiere decir eso? Hombre, yo no puedo reaccionar de la misma manera si yo estoy en un estado, ante una situación, si yo estoy en un estado de ánimo de alegría o de tristeza, ¿cierto? Si yo estoy bajo efectos de algún tipo de droga o si estoy completamente consciente de mis habilidades cognitivas, ¿cierto? Entonces, es importante conocer cuáles son nuestras virtudes y puntos débiles, o sea, nuestras fortalezas y debilidades, y entender que todo aquello que es fortaleza nos permite a nosotros masterizar nuestro comportamiento social y con nosotros mismos. Y todo lo que son debilidades, de alguna manera nosotros podemos lograr, digamos, minimizarlo o ocultarlo para que no nos ponga en entredicho en ciertas situaciones, ¿cierto? Más o menos esto. Nos encamina, por lo tanto, a tener una mayor confianza en nosotros mismos y de mayor seguridad en nuestras capacidades. Entonces, esto nos permite a nosotros empezar a reconocer cuando en ciertos momentos nosotros somos como muy lúcidos y como que tenemos mucha habilidad para que las personas nos aplaudan y demás, y cuando nosotros no estamos, digamos, en nuestra pico, ¿cierto?, para poder someternos a ciertas capacidades. Cuando nosotros nos conocemos a nosotros mismos y conocemos nuestras fortalezas y debilidades, estamos en capacidad de conocer qué sentimientos o qué emociones nos autosabotean. Entonces es cuando nosotros empezamos a decir, no, yo no presento ese examen porque yo soy que lo voy a perder. Pues ya, ¿a qué entras a presentar el examen si ya lo perdiste?
¿me entiendes? Entonces ya te derrotaste. O cuando estás en capacidad de decir, no, yo no sé, yo estudié mucho, ¿cierto? Entonces, ahí están una cantidad de cosas. Y hay técnicas de nosotros poder entender cómo somos nosotros, porque muchas veces estas habilidades o estas virtudes o estos defectos o fortalezas y demás, como que de alguna manera nuestro intelecto, ¿cierto? Nos lo oculta, como que el cerebro nos lo oculta y no nos lo deja ver. Entonces la mejor forma de hacer eso es escribir, ¿cierto? Ya les voy a contar cómo. Listo. Entonces, esto también nos permite a nosotros, cuando nosotros estamos seguros de sí mismos, cuando sabemos que lo que hemos hecho está bien, ¿cierto? Entonces nos invita a que nosotros construyamos nuestros puntos de vista propios, o sea, tener un pensamiento crítico, ¿cierto? Un pensamiento crítico no es criticar a todo el mundo, sino uno saber de alguna manera filtrar qué nos conviene, cómo lo expresamos o no, ¿cierto? Y tomar decisiones a pesar de las incertidumbres y presiones, ¿cierto? ¿Cómo nosotros logramos entonces hacer eso? Conocernos en nosotros mismos, ¿cierto? Entonces, hoy que aquí estamos hablando conciencia de sí mismo, o sea, es nosotros haber incorporado todas esas emociones, todas esas manifestaciones, sentimientos y demás, y hacerlos conscientes, hacerlos racionales, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se logra esto? A manera de diálogo. Es hablar yo conmigo mismo, ¿cierto? Entonces, mí mismo, ve, ¿por qué hiciste esto? ¿Cuándo lo hiciste? ¿Qué te trajo? ¿Por qué? ¿Cierto? Entonces, es hacerlo a manera de diálogo, ¿cierto? Y escribiéndolo, ¿cierto? Entonces, si yo, por ejemplo, estuve en una cita médica y la secretaria del médico no me atendió, el médico no pudo asistir, ¿cierto? Y la secretaria no me informó y yo cancelé una reunión para ir a esa cita médica y yo llego donde la niña esta y la niña me dice, ay, don Juan, qué pena, se me olvidó avisarle. Y yo llego y le pego una insultada, yo tengo toda la razón de pegarle una insultada, ¿cierto? Pero no sé si es la manera adecuada, ¿cierto? Entonces, con toda seguridad que la próxima vez la niña me va a avisar, pero qué difícil va a ser que la niña me consiga la próxima cita médica, ¿cierto? Entonces, cuando yo empiezo a racionalizar y escribo, pero yo ¿por qué actué? ¿Por qué la insulté? En vez de decirle, ay, güey, ¿por qué no me avisaste? Mira lo que pasó, ¿por qué entonces no me ayudas a conseguir la próxima cita? Cuando viene el médico, ¿por qué no me metes por un huequito? ¿Cierto? Entonces uno empieza a encontrar eso, lo empezás a escribir, empezás a encontrar, empezás a decir, ¿y por qué me dio miedo? ¿O por qué me dio rabia? ¿O por qué Claudia el helado no le trae esa satisfacción que le trae a Fanny? Cuando empezás vos a racionalizar, a escribir y demás, vos lo que haces es como quitarle ese velo que te pone el cerebro, que te pone tu inteligencia, tu intelecto y demás, que no te lo deja ver, y lo sacas y lo racionalizas y lo pones en blanco y negro, ¿cierto? Entonces, cuando haces eso, empezás a entender cuál es tu miedo y cómo reacciona tu miedo ante determinada situación o tu rabia ante determinada situación o no, cómo la controlas a favor tuyo, ¿cierto? Y podés manejar una situación que sea una situación gana-gana. ¿Alguien tiene algo que decir hasta el momento o continuamos? Yo tendría algo que aportar, sería la conciencia de mí misma, es la cantidad de conocimiento también que yo tengo de mí misma, de saber los porqués, los cómo, los para qué han sucedido antes y cómo van a seguir sucediendo. Vamos a escuchar a Alejandra. Sí, dale, Aleja. No, Claudia, se me activó accidentalmente el micrófono. Qué pena. Ah, bueno. Listo. Gracias, Aleja. La otra cosa, Juan Ramiro, es que cuando nosotros tenemos conciencia de nosotros mismos, generalmente lo tenemos en aspectos desfavorables. Yo no digo que negativos, sino desfavorables. Entonces, para nosotros es muy fácil empezar a enumerar, a enlistar las cosas que desfavorecen mis relaciones personales, laborales, académicas. Pero cuando vamos a identificar las fortalezas, sí
nos causa más dificultad. Y parte de esta autoconciencia también es identificar fortalezas, entonces ver qué tipos de emociones manifesté en situaciones de pérdida o de logro o de plenitud, qué tipo de emociones surgieron en ese momento, cuáles fueron los sentimientos que me a la conciencia para traerlos al presente y poderlos apropiarme de ellos más fácil. Gracias. Perfecto, Claudio, pero hay una cosa muy importante y es no dejar que la emoción o la reacción ante determinada emoción no la pases por el filtro de la situación, porque tú puedes el miedo manifestarlo de manera diferente en situaciones diferentes. Acuérdate que aquí hay un nivel de relatividad. Entonces, cuando tú hagas, digamos, ese guión que vas a escribir y demás, es muy importante que tú lo manifiestes, lo, digamos que lo ancles a una situación específica, ¿cierto? Porque no es el mismo miedo que tú sientes ante encontrarte un perro que te ladra, ante el miedo que tú puedes tener por la ansiedad, pues porque es un miedo súbito, al miedo que tú puedes sentir cuando tú vas a presentar un examen, digamos, pues un examen, ¿cierto? Donde hay un mayor nivel de ansiedad y demás. Entonces, siempre, siempre debe estar ese análisis ligado a una situación específica. Listo. Muy bien, continúo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Entonces es como una especie de checklist, ¿cierto? ¿Qué sucedió? ¿Qué sentimos en un momento específico? Y algo muy importante, entender qué nos dice a nosotros el cerebro a través de la manifestación corporal de esa situación. Si a mí me da sudor en las manos, si yo tiemblo, si yo, ¿cierto? Eso es supremamente importante y empezar a identificarlo, porque muchas veces esas señales que nos da el cuerpo nos anteceden a una situación y a una emoción específica. ¿Listo? Entonces eso también es muy importante. Entonces, otra cosa es cuánto duró la situación y cómo lo sentimos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ahora Margarita nos habló del duelo, ¿cierto? Esa tristeza, ¿cuánto nos duró? Por ahí dicen que un duelo no debe durar más de 3 meses. Y yo conozco personas que el duelo les ha durado toda la vida, ¿cierto? Y entonces, ¿qué? ¿Dónde está? Entonces es patológico que a mí se me muera un hijo y lo llore toda la vida. ¿Eso es patológico? No lo es, ¿cierto? Entonces acuérdese el nivel de la relatividad, porque entonces en determinado momento tú puedes llegar y enseguida vemos lo que es un duelo, ¿cierto? Tú puedes llegar y decir, hombre, esto no vale la pena, o si vale la pena y hay que ponerle más cuidado, ¿cierto? Entonces esto nos permite a nosotros tomar también muchas decisiones y entender si eso afectó positiva o negativamente las emociones y si la forma como nosotros solucionamos esta situación fue la adecuada o no. Listo, muy bien. La otra competencia emocional, bueno, ¿y por qué actuamos así, cierto? Desde nuestra parte racional, ¿por qué creemos que actuamos así? Entonces, ya cuando nosotros lo ponemos, lo racionalizamos, ¿cierto? Nosotros estaríamos en capacidad de, en una próxima situación, digamos, gestionar de una manera más adecuada esa manifestación. Muy bien. Ahora, la otra competencia emocional es el autocontrol emocional. Y aquí viene lo que se llama autorregulación. Esta parte es importante porque es una habilidad para no dejarnos llevar de las emociones del momento. Entonces, fíjense, Nivera, la primera parte que es el autoconocimiento, sobre todo de las emociones y demás, nos indica a nosotros que yo siento algo. La autorregulación, después de que yo hago ese autoconocimiento, me permite a mí decir, ¿vale la pena hacer esto o no? ¿Cierto? Entonces, esta autorregulación ya nos permite a nosotros esa gestión de la manifestación de la emoción, ¿cierto? De acuerdo a una situación específica. Listo. Es entender la razón de las emociones, por qué las sentimos y cuál es la manera adecuada para resolverlas en una situación específica. Y nos permite reconocer qué es lo que realmente es pasajero en una crisis y qué perdurará.
Esta parte, si ustedes, nosotros que estamos aquí en la SOBIME y hablamos tanto de crisis y demás, si esto nosotros lo extrapolamos a nuestra vida diaria, hablando ya con nombre propio, nosotros mismos aquí nos damos cuenta que esto es muy importante para nosotros. No sé si Julia, si Cecilia, si Alejandra o alguien nos quiere hacer algún tipo de aporte o cuestionamiento con respecto a lo que estamos hablando aquí. Juan, Sí, me acabas de crear una inquietud porque hace un momento mencionaste que en algunos casos hay manifestaciones del cuerpo como sudoración, temblor en las manos. sí. Entonces, si es posible, me gustaría preguntarte qué puede ir haciendo uno en esos casos, porque a mí me sucede es que los nervios me da un poquito de temblor en las manos y me da sudoración. Entonces, si de pronto tienes algún tips o algo en lo que yo me pueda como apoyar para ir mejorando eso. Todavía no estoy en capacidad de darte una respuesta específica, pero sí te puedo decir que el cuerpo te está manifestando que algo te va a suceder y te está diciendo que te prepares. Si tú entiendes que esa es la manifestación que te está diciendo el cuerpo y tú la racionalizas, lo que te va ya a suceder o ante la situación que te vas a ver enfrentada con toda seguridad, que ya desde tu cerebro estás con una mayor capacidad de gestionarla de manera más apropiada, Alejandro. Listo. Ok, Juan, muchas gracias. No sé si esta es la respuesta, pero sí te puedo decir que si cada vez que esto te sucede, tú le escribes, lo vas a hacer más consciente. Ok, Juan, muchísimas gracias. Juan, yo Sí, quisiera aportarle a Alejandra una técnica que he aprendido para esas emociones y es como sentirlas más, o sea, sentirlas con toda la fuerza que usted puede. El hecho de sentirlas más hace que la emoción salga y la emoción, entonces cuando usted siente bastante, empieza después a disminuir y ser consciente y autoobservarse de que esa emoción empieza a disminuir y de ahí cuando empieza a disminuir, sí empieza a hacer lo que tú dices, analizarla, ver por qué, ver qué pasó y esa es una técnica que a mí pues personalmente me ha funcionado bastante. Muchas gracias. excelente. Blanca, Excelente. muchísimas gracias. Muy excelente el aporte. Continúo entonces. La otra competencia emocional que vamos a hablar hoy es la automotivación. Yo esta la bauticé de esta manera. Es aspirar a ser mejor. ¿Cierto? Cuando yo me motivo, cuando yo quiero mejorar. ¿Cierto? Cuando yo no quiero que algo me detenga en ser siempre mejor. Listo. Por allá los que han estudiado Kaizen de los japoneses entienden perfectamente lo que es esto. Entonces esto se dice así de acuerdo a la teoría de la inteligencia emocional. Es saber dirigir las emociones hacia un objetivo, lo cual nos permite mantener la motivación y fijar nuestra atención en las metas en lugar de los obstáculos. Entonces cuando yo me enfrento, por ejemplo, a un examen, ¿cierto? Si yo me enfrento al examen y digo, yo no soy capaz de presentar ese examen, ahí ya me puse yo mismo un obstáculo y me autosaboteé. Si yo digo, yo estudié, entonces voy a presentar el examen porque yo lo voy a ganar, está muy bien, ¿cierto? Pero si yo lo que digo es, si yo gano este examen y sé que para el próximo examen no me tengo que esforzar tanto, con toda seguridad que en ambas situaciones me estoy motivando para presentar el examen y si lo pierdo, no me voy a sentir fracasado. Porque la automotivación lo que permite es precisamente que tú seas capaz de sobreponerte al fracaso. Seas capaz de que si hoy me hospitalizaron por alguna razón y yo pongo de mi parte de una manera responsable en la medida que yo sea capaz, estoy seguro que la próxima crisis, si se llega a presentar, va a ser una crisis menor, porque la he identificado. Listo.
Es necesario entonces tener optimismo e iniciativa para ser emprendedor y acentuar de forma positiva ante los contratiempos. Pero ojo, el exceso de optimismo también puede tener problemas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si yo soy demasiado optimista en exageración y llega a haber una falla, mi capacidad de sobreponerme a esa falla va a ser mucho menor que si yo tengo un nivel de optimismo, de aceptación, que no sea, digamos, exagerado. ¿Alguien quiere aportar algo al momento? Continúen. Antes Sí, de que claro. alguien participe, yo quisiera aportar acá con una palabra que nosotros hemos eh, instaurado en en lo que hablamos, como en nuestro relato en Asobime, y es el para qué. Ujú. Entonces, cuando yo sé que el para qué es mi bienestar mental, voy a empezar a, a identificar que lo que yo haga por mi bienestar mental me va a revertir en aspectos positivos de mi plan de vida. Entonces, me automotivo pensando en que una mejor alimentación, en que más ejercicio físico, en que ejercicios de respiración, de meditación, me van a favorecer. Entonces, eso sería parte de mi motivación, el para qué. Gracias. Perfecto, Claudia, mil gracias. Continúo. Entonces, esto nos permite a nosotros, en vez de fijarnos en los problemas, lo que debemos hacer es fijarnos en cómo resolverlos, que es lo que acaba de decir Claudia, ¿cierto? Si yo sé que yo me alimento mal y no estoy en capacidad de levantarme al otro día, si yo amanezco deprimido, entonces ¿yo qué hago? Pues me alimento bien y tengo más fortalezas, ¿cierto? Entonces, en vez de pensar que es que yo me deprimo muy fácil, es sí, yo me deprimo, pero también no estoy en capacidad de superar la depresión. Listo, muy bien. Aquí vamos a empezar a hablar las competencias emocionales que son externas a nosotros. Listo. Ah, no, perdón, esto sigue siendo de la parte de la automotivación, ¿cierto? Que nos ayuda a afrontar el fracaso y nos da el valor preciso a cada elemento de interés para que nos impulse a superar el obstáculo o contratiempos y evitar que las emociones saboteen los pensamientos, ¿cierto? Muy bien. Entonces es pensar que lo imposible lo hacemos, que nos demoremos un poquitico más, está bien, pero estamos en capacidad de hacerlo. Muy bien. Ahora, estas sí son las competencias que son externas a nosotros o que tienen que ver con el entorno, listo. Y la primera es la empatía, que es la capacidad de reconocimiento de las emociones de otros. Ojo, no es conmiseración, no es sentir misericordia, es entender que los otros también sienten, que yo siento de igual manera, si estuviera en una situación como tal. La empatía es eso. La empatía no es la limosna, no es la conmiseración, no es la miseria. Es sentir que yo siento lo que el otro siente. Y para yo poder saber que siento lo que el otro siente, no soy capaz de hacerlo si yo no tengo un autoconocimiento. Entonces, saber que yo siento. Eso es muy importante. Y estas personas que tienen empatía son esas personas que sin hablar, en un momento de dificultad, le ponen a uno la mano en el hombro y uno siente alivio. Listo. Es porque esa energía se transmite de alguna manera y yo sé que ustedes lo han sentido. Entonces es reconocer las emociones ajenas como el primer paso para identificarnos y entender a otra persona. Es la capacidad cognitiva, o sea, desde la racionalización, de sentir lo que siente nuestro interlocutor a través de mensajes verbales y no verbales. Entonces entendamos que la mente racional se transmite con las palabras y la mente emocional se transmite a través de los gestos y del lenguaje corporal. Entonces muchas veces nosotros, sin que una persona hable, sabemos que está furiosa.
por la forma como tiene la tensión en la cara o cómo maneja las manos. Yo, por ejemplo, ante esto tengo graves problemas, porque yo tengo un tono de voz muy difícil y gesticulo muchísimo. Entonces las personas piensan que yo estoy bravo y yo lo que estoy puede estar es feliz, ¿cierto? Entonces eso es bastante complicado. Saber interpretar las señales que los otros transmiten de manera inconsciente, a menudo con el cuerpo, es la clave en establecer relaciones sociales más reales y perdurables. Yo sé que más de uno de ustedes tienen que aportar aquí. ¿Quién tiene que aportar? ¿Quién quiere decir algo al respecto? Nadie. Continúo. Sí, Alejandra, dime. Juan, bueno, yo al respecto puedo decir a modo personal que a mí me sucede es que soy muy seria y ya por experiencias me ha pasado que consideran que soy es mala clase y no lo Exactamente. es. Soy muy seria y soy más bien como introvertida. ¿Listo? Entonces, como eso es una manifestación de un estado que tú tienes, si tú lo aprendes a conocer de cualquier manera, de alguna manera, vas a estar en capacidad de en determinadas situaciones manejar esa manifestación, porque es una manifestación de un estado emocional que tú tienes, que puede ser de timidez, que puede ser de cierto temor, puede ser alguna cosa. Entonces, aprenderlo a manejar, ¿cierto? Continúo. Muy bien. Esta otra, que no es la empatía, porque acuerda que la empatía es la capacidad de nosotros captar de los demás. Entonces, esta otra es la que le sirve a Alejandra en determinados casos, porque se llaman las habilidades sociales, o sea, la simpatía, ¿cierto? Es como nosotros nos transmitimos a los demás, cómo nosotros le estamos contando a los demás a través de cómo hablamos, de cómo nos expresamos, de cómo nos movemos, de cómo nos manifestamos, ¿cierto? Entonces es también imprescindible que nosotros conozcamos nuestros sentimientos, cómo los demás se manifiestan los sentimientos y poder hacer algo para transformarlo en una situación específica. Entonces nosotros siempre conocemos a aquella persona que entra a una fiesta aburridora y esa persona entra y es la luz de la fiesta y la fiesta se para porque esa persona llegó, ¿cierto? Esa persona tiene como ese radar de decir, uy, esto aquí está muy aburridor y tiene el chiste o la palabra precisa o la expresión corporal o la risa para que todos los demás se alegren. O como otras personas tienen la capacidad de tirarse en una fiesta de 15 simplemente porque es el comentario maluco, porque se sienta en la esquina haciendo mala cara, porque critica, otra cantidad de cosas, ¿cierto? Entonces, debemos entender que las emociones son contagiosas. Como yo manifieste, otras personas se pueden sentir. Entonces, si yo manifiesto tristeza, las otras personas también se pueden sentir tristes. Si yo manifiesto alegría y me río más, las otras personas se pueden sentir alegres y más. Entonces, al relacionarnos con los demás, nosotros estamos emitiendo señales emocionales. Listo. Todos tenemos la capacidad de transmitir sentimientos hacia los demás y esta capacidad de transmitir estos sentimientos es la clave para el liderazgo, la popularidad y la eficiencia con el grupo social. Listo. Entonces esto, fíjense y verá que si nosotros de alguna manera manejamos estas habilidades, ¿cierto? De una manera apropiada, si las reconocemos, si las conocemos, si las sabemos manejar y demás, somos personas que somos propensos a tener de alguna manera una forma más fluida de vivir nuestra vida, no solamente en lo personal, profesional, sino también en el grupo social, ¿cierto? Esta cualidad permite entonces resolver conflictos sin la presencia de agresividad, enfado o nerviosismo. Por eso esta habilidad es supremamente apreciada en las personas que hacen las negociaciones, digamos, de conflictos
los conflictos, no sé, entre el dueño de la empresa y el empleado, ¿cierto? O un profesor con sus alumnos, o no sé, en momentos en que haya necesidad de resolver un conflicto. Y nos damos cuenta cuando resuelven un conflicto. Generalmente una persona que sabe resolver un conflicto siempre hace que las dos personas salgan ganadoras, se sientan que ganaron, nunca que perdieron. ¿Listo? Esto es importante si alguien quiere decirlo sobre eso, hablar sobre eso, porque esta forma de resolver conflictos no solamente es entre terceras personas, sino también de nosotros con nosotros mismos. Y esto es, cuando nosotros no sabemos resolver un conflicto, entonces viene el autocastigo, viene el echarnos la culpa, viene una cantidad de cosas, o de resolver nuestras relaciones con las otras personas, con nuestros seres amados, con la gente en la calle, con el taxista, con todo que nos encontramos por ahí, por donde vamos caminando. ¿Alguien tiene algo que decir? Ramiro, yo quería decir que es muy importante conocer la forma de reaccionar de los demás y las emociones de los demás, porque así no nos vamos a dejar afectar tanto. Por ejemplo, en el caso que decía Alejandra, que ella es, pues que es muy seria, pues ya cuando la conocemos, ya sabemos que ella no es tan seria, sino que simplemente tiene un aspecto de su físico que se manifiesta así. En cambio, otra persona que la conoce, la ve la primera vez, la identificaría como una persona seria, pero ya a medida que la va conociendo, se va dando cuenta que no es así. Entonces me parece súper importante esa parte, porque precisamente nosotros los conflictos a veces los tenemos, es porque al no conocer las personas, pues como que las juzgamos así a priori. Y lo que tú decías de una fiesta, por ejemplo, que alguien sea el aguafiestas, va y daña una fiesta, pues si ya conocemos a esa persona, seguro no nos vamos a dejar dañar la fiesta, porque vamos a entender y a comprender y a aceptar a esa persona como es. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, si nos damos cuenta, estas son habilidades que las podemos manejar perfectamente y hacer como haces en la manga, ¿cierto? Si nosotros los tenemos, sabemos que son 5, las podemos manejar. Bueno, son las 3, van a ser las 3:30, les voy a mostrar las categorías de las emociones, cómo están categorizadas, mañana hablamos sobre ellas y hablamos sobre algunas técnicas de cómo nosotros podemos ayudarnos a manejarlas. ¿Les parece? Sí, muy bien. Hagámoslo así. Entonces, la categoría de las emociones son 6, ¿cierto? De acuerdo a la inteligencia emocional, a la teoría de la inteligencia emocional. El miedo. ¿Qué es el miedo? Es la necesidad de proteger, de protegernos a nosotros, es la necesidad de proteger a alguien, ¿cierto? Entonces es eso. Entonces, no podemos decir que sea negativo porque el miedo es una manifestación de algo que nosotros nos permite sobrevivir. Listo, muy bien. La sorpresa es una emoción que nos permite a nosotros orientarnos. Listo, cuando nosotros estamos completamente fuera de foco, cuando no sabemos dónde estamos, cuando tenemos como, uy, estoy como perdido y más, lo que hace es que nos permite a nosotros buscar la forma de orientarnos, ya sea geográficamente o cómo tomar un estudio, cómo afrontar una situación específica y demás, ¿cierto? Muy bien. La aversión o el asco es cómo nosotros nos vamos a distanciar de algo. Si hay algo que nosotros nos provoca, algo que no nos gusta, es lo que hacemos, es que nos distanciamos. Entonces, y la naturaleza tiene formas muy sabias de manifestarnos a nosotros, no se acerque aquí, ¿cierto? Entonces, nos lo manifiesta a través de ciertas, pueden ser, llamémoslo manías, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si tú le tienes miedo a las alturas, ¿cierto? Por alguna razón, por alguna experiencia que tuviste y demás, entonces ya sabes que esa cuestión de las alturas, tú no estás en la capacidad de manejar, estar en un trabajo de altura, entonces nunca te vas a
hacer que te contraten en arreglar los postes de energía. ¿Por qué? Porque es eso. Entonces no es una manía, es solamente una manifestación de algo que te está diciendo, esto no es lo tuyo. También, por ejemplo, hay ciertas flores y frutas que huelen de una manera que te son desagradables a ti y a otras personas no. ¿Por qué? Porque tu cuerpo te está diciendo que no está en capacidad de tú manejar o deglutir o de asimilar algunos componentes de ese producto dentro de tu cuerpo, entonces te lo están virtiendo, ¿cierto? Es de esa manera. Pero hay otras personas, por ejemplo yo a la sangre a mí me da como cierta aversión, a mí la sangre me fastidia, pues yo no estudié medicina, a pesar de que pasé a todas las universidades, porque del colegio me hicieron presentar a todas las universidades para estudiar medicina, pero yo no estudié medicina. ¿Por qué? Porque yo no soy capaz de ver sangre, ¿cierto? Entonces ¿se imaginan yo sin ver, que no soy capaz de sin ver sangre, donde en un avión a una persona le da un infarto? Por favor, no voy a ser capaz de manejar esa situación, ¿cierto? Entonces, son la forma como nosotros, el cuerpo, el cerebro y la naturaleza nos hace como ciertas orientaciones. Listo, la ira es también precisamente, es como esa cuestión de destrucción, pero no crean que porque yo tenga ira, entonces voy a poner una bomba pues al primero que me haga rayo, sino que la ira es una forma de yo manifestarme para poder, pero no tiene que ser pues que yo le grite a las personas y demás, sino que sienta ira para yo de alguna manera poder, digamos, sobreponerme a una situación específica. Por ejemplo, es muy factible que si yo esté en la calle o alguno de ustedes esté en la calle y veo a un niño pequeño que a alguien llega y se le acerca el golpearnos, nosotros sentimos ira. ¿Qué queremos hacer? Es destruir esa situación y apartar al niño de esa situación. Listo, muy bien. La alegría nos permite a nosotros la reproducción. Nosotros reproducimos lo que nos da alegría. No quiere decir que solamente es en la parte sexual, no, sino que si nosotros vivimos una situación que nos fue alegre, que nos trajo recuerdos gratos y demás, esa situación nosotros la queremos revivir. Entonces es, por ejemplo, cuando una pareja que se ha visto de alguna manera distanciada y se encuentran, entonces quieren revivir ciertos momentos que les trajo esa situación de alegría y esto hace que de alguna manera la relación vuelva y se fortalezca. Muy bien, y finalmente la tristeza, que lo que nos dice nosotros es la reintegración. O sea, la tristeza es una reflexión que nosotros hacemos ante una pérdida, puede ser una pérdida personal, puede ser una pérdida de un ser querido, puede ser una pérdida de algo amado, puede ser una pérdida de un negocio, puede ser una pérdida de una oportunidad, ¿cierto? ¿Cuál es la manifestación? Es la tristeza, ¿cierto? Esa tristeza se manifiesta ya sea porque lloras, porque te deprimís, por alguna cosa. ¿Y qué queremos nosotros? De alguna manera eso que perdemos lo reintegramos. Si no lo podemos reintegrar tal como es, pero lo reintegramos a través de recuerdos gratos, a través de otro tipo de manifestaciones, de añoranzas y demás. ¿Alguna cosa hasta el momento? Mañana hablamos con más profundidad de cada una de estas emociones. Bueno, entonces que sea el momento, Juan Ramiro, de agradecerte, de reconocer los beneficios que nos está trayendo los temas que tú nos estás proponiendo, que empecemos a identificar en cada uno de nosotros cómo estamos haciendo esa gestión de las emociones y cómo podría con ello traer beneficios para nuestro bienestar mental. Si alguien más quiere comentar, qué bueno escucharnos, si tiene alguna anécdota que contarnos. No, gracias a Juan, no, mejor dicho, me has dado cátedra. Sobre todo que nosotros ahorita estamos trabajando mucho el tema de enseñar las emociones, porque es un tema que está totalmente actual. Muchas gracias, Juan. No, pues me alegra mucho que estemos todos aquí. Contanos, Juan, cómo te sentiste con nosotros esta tarde. Ustedes saben que yo las Luego amo a escuchamos todos. a Alejandra.
Juan Ramiro, muchísimas gracias por el tema, muy interesante, varias cositas que me llevo para trabajar a modo personal. Mil gracias a todos por el espacio. Gracias, Alejandra, por participar. Bueno, entonces que sea la invitación para mañana a las 2 de la tarde para continuar con este tema, que seguramente va a ser fundamental cuando estemos construyendo nuestro sistema de apoyos y que con seguridad en cada día está fortaleciendo más nuestro bienestar mental. Entonces, qué bueno haber estado aquí reunidos, que nuestra presencia de manera virtual sea muy importante para nuestra vida personal y para nuestra familia, y para que Asobime cada vez se vaya consolidando más. Los invitamos entonces para que vamos buscando temas, identificando tópicos que van a ser necesarios para esa vía al bienestar, y con eso entonces los esperamos mañana a las 2 de la tarde. Hasta luego.